acerca de la promoción, acerca de la promoción de estas prácticas pedagógicas que tienen que ser respetuosas, de las diferencias entre géneros, orientadas a cuestionar, ¿no?, los estereotipos existentes y que lamentablemente, como lo digo, son existentes porque, eh, pues, no las hemos podido erradicar, no se pueden erradicar tan fácilmente, ¿no? Incluso también hemos avanzado en el uso de un lenguaje, no sexista y algunos materiales educativos que ya tenemos y que son, pues, gratuitos para todos, en el sentido de, la equidad de género. Sí, se encuentran muchos obstáculos precisamente para que estos cambios puedan ser alcanzados, obstáculos pues que son importantes para lograr la igualdad de género debido a que, bueno, es paradójico que en donde más los queremos infundir también es donde pues también más se encuentran. Encontramos en nuestro contexto educativo que todavía hay muchas relaciones de discriminaciones, ¿sí? Arraigadas precisamente por estas ideas estereotipadas de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. Las encontramos desde en los alumnos, que son muy jóvenes, pero que ya llegan a nuestras aulas con ideas predeterminadas, muy predeterminadas, muy marcadas de lo que es hace un hombre, de lo que hace una mujer, cuáles son los límites y todo esto muy estereotipado. Y también, bueno, la planta docente, la planta de trabajadores, todos contamos con nuestras ideas que pues es lo que básicamente nos está impidiendo que se hagan estos cambios. De hecho, pues si nos damos cuenta en estos encuentros que hay sobre equidad de género, sobre igualdad, sobre estos temas que nos interesan mucho, quizá a cierto tipo de personas, quizá lamentablemente no a todos, la gran mayoría de los que asistimos somos mujeres. ¿Sí? Los hombres se quedan de lado. No quiero decir que ellos no estén participando, por supuesto que están participando, pero en porcentajes es un porcentaje mucho menor. Como que nosotros creemos que la perspectiva de género es algo que únicamente nos compete a las mujeres y que deja de lado a los hombres. De hecho, también hay muchos prejuicios, ¿no? Con respecto a esta perspectiva que se está tratando, porque precisamente las que hemos llevado, pues esta batalla, pues han sido las mujeres precisamente. Si se quiere que exista un cambio, real, pues, nosotros tenemos que hacer que, pues, se involucren los gobiernos. Se involucren los gobiernos generando esquemas en todas las instituciones que garanticen la equidad y la igualdad entre los géneros. Eh, Se deben de examinar, revisar periódicamente y dar seguimiento a los planes de estudio, las diversas escuelas, en todos los niveles, los libros de texto y los programas de formación docente para garantizar que no se perpetúen los estereotipos de género. ¿Sí? Básicamente, si se quiere lograr un cambio real, debe de ser un cambio, pues, importante. No es que no se hayan logrado cambios, porque ya, desde los 70 se están tratando de involucrar, de hacer cambios, y se han visto cambios que han sido, paulatinos, eh, digamos, también pequeños cambios, que hasta ahora, si los sumamos todos, pues, ya son grandes cambios, ¿no? Pero, sin embargo, pues, sí se deben de involucrar básicamente todos los actores de nuestra sociedad. Al respecto, es importante resaltar que si bien es cierto que existe una gran cantidad de propuestas en la universidad, es también el hecho de que falta mucha materia en información académica. En psicología, bueno, nosotros somos del área de la psicología, sabemos que el niño a partir de los 7, 8 años ya más o menos tiene una madurez cognitiva importante. Entonces, pues nosotros queremos resaltar también que es importante que estos cambios se tomen en cuenta en estos niveles, porque a nosotros ya nos llegan formados, ya llegan con una formación, con un criterio, con una serie de ideas que para nosotros como docentes va a ser complicado desarraigar. Va a ser complicado porque nosotros ya no fungimos, digamos, ya no somos estas extensiones de padres como los profesores de los primeros años de escuela sí lo son, nosotros ya no lo somos. Incluso ustedes saben que a la edad en la que nosotros recibimos a nuestros estudiantes, ellos sienten
cierto hasta desprecio por las figuras de autoridad, ¿sí? Entonces, la tenemos difícil. No es imposible, pero, sí tenemos difícil. Y bueno, vemos docentes que crecieron, incluso yo me considero de esa generación, que crecimos con muchos estereotipos con respecto a, pues, las cuestiones de género. Y, pues, aún así, aunque uno estuvo inmerso en eso, no debe de como profesor tratar de formarse para que todo esto se erradique, todo esto que marca diferencias, donde se discrimina, donde se señala, se juzga, etcétera, tanto a la mujer y al hombre también, sea erradicado por completo, ¿sí? Entonces, pues sí, nuestros estudiantes, como se los vuelvo a repetir, llegan al bachillerato con una formación, pues que ya la tienen ahí, ¿no? Entonces, a los profesores de este nivel nos corresponde, seguir con todos los cambios propuestos a nivel curricular. Y bueno, y tenemos nosotros una de las partes más difíciles y que creemos nosotras que es la parte medular para que realmente nuestros estudiantes logren un cambio, o logren una conciencia, o logren algún tipo de reflexión. Nosotros tenemos que ser ejemplos, ¿sí? Tenemos que ser ejemplos, nosotros tenemos que modelar cómo se educa, cómo nosotros podemos impartir nuestros contenidos a través de una perspectiva de género sin hacer a un lado a nadie por ningún tipo de característica. Porque, bueno, encontramos que a veces no se hacen de lado a las personas por su género, se hacen de lado por características como los que sí entendieron y los que no entendieron. Los que sí entendieron se van adelante y los que no entienden se pasan para atrás, por favor. Ni siquiera por favor, ¿verdad? Entonces, el ejemplo va a ser que el estudiante vea cómo sí se puede actuar bajo una perspectiva de género, tratando de ser equitativo, igualitario, sin discriminar a nadie dentro del salón de clases por ningún tipo de característica, por ninguna forma de pensar, de ser, de actuar, y que, bueno, uno a veces lo hace de manera indeliberada. Por eso tenemos que ser muy, muy críticos con nosotros mismos, porque, pues, si a veces uno no está dando cuenta cuando está discriminando, ¿sí? Y eso es muy importante para los estudiantes, ¿no? Y podemos, como les digo, discriminar desde tener a nuestros favoritos. Ahí estamos discriminando a todos los demás. Y bueno, pues esto es básicamente la reflexión que nosotros les queríamos dejar, que podemos enseñar técnicas, dinámicas, decirles, hablarles, hasta regañarlos y nosotros estar dando un ejemplo completamente inverso a lo que estamos señalando. ¿Sí? Por lo tanto, de ahí la importancia de ser congruentes con nuestro modelaje, con lo que nosotros les estamos infundiendo a nuestros alumnos con nuestro propio ejemplo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Adriana Cedo, y bueno, a la maestra Yocabez, Ruiz. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenemos un par de minutitos para alguna pregunta en particular a esta presentación. Si no tenemos ninguna pregunta, para pasar a la siguiente. No, ¿verdad? Bueno, entonces, muchas gracias, maestra Adriana. La siguiente ponencia corresponde a la maestra Juliana Virginia, que parece ser todavía no se ha incorporado a la mesa, y por lo tanto vamos a darle paso a la siguiente presentación de acuerdo a nuestro programa. La siguiente presentación corresponde al maestro Gilberto Barrera Ramírez y al maestro Carlos Alberto Gutiérrez García, que en esta ocasión la va a presentar el maestro Gilberto Barrera Ramírez con el tema Enseñar la historia de las mujeres mexicanas con perspectiva de género. Adelante, profesor, muchas gracias. Sí, buenos días a todas y todos. Bueno, déjenme compartir esto. Un segundito. Nada más déjenlo hago grande. Y ya está. Bueno, como ya lo mencionaron, bueno, nosotros somos historiadores y ya llevamos tiempo trabajando un poco esta perspectiva de género aplicada a nuestra disciplina, porque consideramos que
que es importante, porque siempre se ha manejado desde un enfoque masculino, siempre. Entonces, por eso le pusimos este título de enseñar la historia de las mujeres mexicanas con perspectiva de género, aunque nos centramos en el siglo XIX y especialmente con las mujeres que se dedicaban a escribir textos o a dirigir inclusive periódicos, porque eso fue algo interesante que nos encontramos desde hace como 2 años y medio que empezamos a trabajar esto y pues decidimos hacer la reflexión sobre esto. Bueno, el objetivo pues es, como lo mencioné, analizar a estas periodistas mexicanas del siglo XIX a través de sus textos en periódicos, y lo importante aquí sería pues ver o tratar de interpretar cómo pensaban, cómo veían el mundo en el cual estaban inmersas, porque más adelante les voy a mostrar algunos textos y pues se puede ver la queja de la mujer en la forma que es sometida en el siglo XIX. Bueno, el método que utilizamos, bueno, pues ya lo conocen aquí la mayoría, que es la perspectiva de género. Hemos trabajado sobre todo tres enfoques. La más tradicional, pues, es Marta Lamas, que tiene su libro desde el 2012, y ella es de las pioneras que nos dicen que para estudiar la perspectiva de género tiene que ser a partir de su contraparte, que es el hombre. Entonces, tenemos que ver, en el caso de las periodistas o mujeres que escriben en periódicos, ver si tienen las mismas oportunidades que los hombres o están más limitadas. Estela Serré también por ahí nos enfatiza en el 2008 que es importante visibilizar este tipo de problemáticas y en nuestro caso, pues hacerlo a través de la historia. Y finalmente, Joan Scott, pues se ha metido más en cuestión de símbolos, mitos, conceptos, etcétera. Bueno, un segundito. Bueno, nosotros trabajamos con los alumnos a través de fuentes primarias, que son los periódicos, y afortunadamente la UNAM tiene su hemeroteca digital. Nosotros les pasamos aquí el link a los estudiantes. Ellos lo único que tienen que hacer es entrar, buscar primero por país, que en este caso sería México, luego por estado. La mayoría de nuestros alumnos buscaron la Ciudad de México, poner un tema, por ejemplo, sobre mujeres, publicidad, etcétera, y el siglo, que en este caso sería el 19, pero algunos se anduvieron divagando ahí en el siglo XVIII, que hay algunos periódicos por ahí de la Gaceta de México, otros anduvieron en el siglo XX, entonces interesante. Y bueno, aquí un poco la dinámica que trabajamos, aquí está la actividad. Primero abrimos un Padlet para que aquí se pudiera socializar todo el trabajo de las 3 sesiones. Entonces, en la primera sesión hicimos una pregunta para reactivar conocimientos previos, y la pregunta fue: si las mujeres han participado en todas las etapas de la historia de México, entonces, ¿por qué no han tenido un reconocimiento histórico y social? Y en el Padlet los estudiantes, de manera individual, pues participaron. Aquí les pusimos una captura y entonces hubo un intercambio de ideas, y eso fue básicamente la sesión 1. La sesión 2, pues ya organizamos equipos, les pasamos el link de la hemeroteca digital y les pedimos que buscaran una noticia, un texto escrito por mujeres, sobre todo en el siglo XIX, y ellos ya se organizaron, descargaron un cuadro comparativo que les subimos al Google Classroom, lo completaron y después lo subieron, porque aquí también lo importante pues es socializar el conocimiento. Y la tercera sección ya fue la exposición de esos cuadros. Entonces aquí, aparte de que los expusieron, hicimos una conclusión entre todos, llenando un cuadro general con las aportaciones de todas las exposiciones, y hicimos una última pregunta de cierre: ¿cómo se puede integrar a las mujeres en una sociedad con equidad de género? Y también participaron. Bueno, les voy a poner unos ejemplos de lo que hicieron los chicos.
Estos son los cuadros. Por ejemplo, este equipo trabajó el semanario llamado Las Hijas de la Nahua. Tuvieron que buscar algunos datos como quién lo fundó, o quién lo dirigía, o quién escribió el texto, cómo estaba organizado. Y al final, donde dice objetivo de las editoras, viene un fragmento, del lado derecho está la captura que hicieron del texto, y así muy rápido dice aquí la periodista, dice, ¿por qué si los hombres pueden manifestarse públicamente las galas de su inteligencia, la mujer ha de estar privada de hacerlo, habiendo como hay mujeres cuyos talentos igualaría lo de los hombres? Es decir, hay una como queja de que la mujer también es inteligente en este periodo, pero no se le reconoce. Entonces, esto es algo interesante que tratamos de rescatar con los estudiantes, estos fragmentos de mujeres que escriben para tratar de entender cómo pensaban o cómo veían el mundo en su momento. Este es otro cuadro que hizo otro equipo del periódico El Álbum de la Mujer, de 1883 a 1890 estuvo vigente. Aquí viene la estructura, le pusimos que costaba 30 centavos y pusieron al final, una mujer manejó un anónimo y un seudónimo, mejor dicho, y pone una frase que está aquí del lado derecho en el periódico: Dios crió a la mujer con un fin noble, el hombre, contrariando los designios de la providencia, la conduce a un fin bastardo. O sea, el hombre es el culpable de la situación de la mujer, ¿no? Así muy, muy fuerte el texto, ¿no? Y entonces esto es interesante porque aquí ya vamos visibilizando una problemática respecto al rol que jugaban las mujeres a finales del siglo XIX. Y pues obviamente lo estamos haciendo con esta perspectiva de género. Este es otro cuadro que hicieron del Correo de las Señoras. Abajo viene el texto que está del lado derecho ahí con la flechita indicado de la captura que hicieron. Aquí dice, por ejemplo, Wright, que es la que escribe en 1885, está en la página 5. ¿Qué necesita la mujer para llegar a esta perfección? Fuerza de voluntad, valor moral, amor a la instrucción y sobre todo amor a sí misma y a su sexo para trabajar por él, para rescatarle de los últimos restos de la esclavitud que por inercia conserva, ¿no? Está hablando un poco de esta liberación femenina, de la instrucción, que también están inconformes con el tipo de educación que se le da a la mujer en este periodo. Y este es un último cuadro. Este es de las violetas de la Nahua, y también aquí está hablando un poco de la educación que recibían las mujeres al final, ¿no? Entonces, aquí hay 4 ejemplos, los expusieron, hubo intercambio de ideas y obviamente tratamos de integrar todo lo que ellos aportaron en el Padley, en este cuadro. Bueno, de hecho son 2 cuadros con 8 trabajos. Entonces es interesante porque ellos lo tienen ahí en la plataforma, lo pueden observar, pueden contrastar las ideas, pueden darse cuenta de cómo pensaban las mujeres, cuál era su exigencia en el momento, y a partir de aquí, pues los invitamos a hacer una coevaluación. La coevaluación más que nada es para sensibilizar a las alumnas y a los alumnos sobre el trabajo, es decir, valorar el trabajo del otro, pero con respeto, con tolerancia, con responsabilidad, y a la vez un poco desarrollar ciertas habilidades que tienen que ver precisamente con esta cuestión de la perspectiva de género. Y bueno, para cerrar, analizar con perspectiva de género los textos periodísticos del siglo XIX nos permitieron identificar la visión que tenían las mujeres sobre su cotidianidad, que esto es algo muy interesante. Además, estamos trabajando con fuentes de primera mano, esto es lo más valioso. Además, en los periódicos analizados por mujeres, se observaron discursos tradicionales, también hay secciones de esta cuestión de la mujer bonita, cómo se debe de arreglar, etcétera, etcétera, pero también hay textos, y sobre todo escritos por mujeres, muy críticos. Y finalmente, al unificar la historia del periodismo con la categoría de género, pues podemos determinar un poco la construcción imaginaria de roles femeninos en el siglo XIX.
Y a partir de ahí, pues puede haber una sensibilización, una concientización, y pues podemos empezar a cambiar la perspectiva, que la historia no solamente es de hombres, sino que en la historia también han participado las mujeres, es lo que siempre les hacemos énfasis a nuestros alumnos, y que de hecho nosotros consideramos que los programas de historia pues se tendrían que deconstruir, tendríamos ya que manejar en todos los periodos, desde la prehistoria hasta nuestros días, siempre hablar de las mujeres, ¿no? Y otro reto también incluir inclusive a la comunidad LGBTI más, ¿no? Que ese es algo que también hemos estado reflexionando nosotros. Bueno, estas serían nuestras referencias que consultamos. Aquí pusimos las teorías y bueno, eso es. Maestra Gaby, creo que tiene su micro ¿verdad? apagado. Sí, perdón, perdón. Muchas gracias, maestro Gilberto Barrera. Agradecemos su presentación y no sé, tenemos todavía un par de minutos más. ¿Hay alguien que quiera hacerle una pregunta directa al maestro Gilberto por su presentación? Sino para pasar a la siguiente. Sí, yo tengo una, maestra. Sí, sí. ¿Por qué han tardado o por qué no han hecho la inclusión de los personajes LGBT en la historia? Tenemos, por ejemplo, a este Aurelio de la Revolución, que es muy famoso. Maestro Gilberto. Fue pregunta, ¿verdad? Es que Sí. como que me cortó, perdón. Sí, más o menos sí la escuché. Bueno, lo que pasa, profesor, es que en la historia, por ahí desde el positivismo, desde Ranke, que es del siglo XIX, se maneja esta cuestión de que la historia la escriben los vencedores. Y pues desafortunadamente siempre los vencedores pues han sido los hombres y tradicionalmente, sobre todo después de la Edad Media, el siglo XV más o menos, se empieza a hacer una historia muy machista, porque si uno se va más a lo que es la historia de Grecia y Roma, hay como más apertura, ¿no? Sobre todo lo que antes se le llamaba la homosexualidad. Entonces esas culturas sí se pueden trabajar desde otra perspectiva más cercana a lo que es la comunidad LGBTI. Pero básicamente la historia, pues ha sido el problema son los programas de estudio, porque inclusive los que tenemos en la Nacional Preparatoria, los se modificaron en el 2016, más o menos, 2017. Yo participé en el de Historia del Arte y afortunadamente en Historia del Arte sí tratamos de darle un sesgo de género, por ejemplo, ¿no? En el de Historia Universal también se incluyó un tema sobre movimientos sociales, y es donde también se mete lo que es la perspectiva, bueno, la comunidad LGBTI, pero nada más se ve desde lo que oficialmente llamamos la creación, ¿no? Que es de 1969 para acá. Pero pues si nos vamos al pasado, en todos los periodos, pues hay personajes como el que mencionaba en la Revolución, en diferentes periodos de la historia donde han participado mujeres, inclusive niños, ancianos, o lo que hoy le llamaríamos comunidad LGBTI, ¿no? Pero pues como la historia la controla un grupo elitista, machista, pues es muy difícil cambiar los temas. La UNAM nos da un poco esa flexibilidad. Yo siempre trato en todos los temas que abordo, meter sobre todo a la mujer, que ese es el primer paso. El siguiente yo creo que ya es empezar a trabajar lo de la comunidad LGBTI, pero no es sencillo, porque tenemos que rastrearle a partir de documentos. Hay que acordarse que la historia la trabajamos a partir de fuentes primarias, entonces tendríamos que buscar en periódicos o documentos. Documentos podrían ser testamentos. Por ejemplo, un caso rápido. Yo tengo por ahí un documento de 1599
donde están acusando a una mujer de nombre Micaela y el marido la acusa de que ella le pegó una infección eh, sexual. Y resulta que al parecer el marido era el que andaba ahí de coscolino en los lugares, en los tugurios, pero pues la voz del hombre en el siglo XVI pesaba más que la de la mujer y la mujer terminó en una casa de recogidas y le terminó el hombre quitando su fortuna. Entonces, a través de ese tipo de denuncias, de documentos judiciales, también podríamos entrarle, porque hay muchos casos también de homosexualidad, ¿no? Que se acusaba, se quería llevar a la Inquisición o se llevaban a los tribunales civiles. Entonces, ahí sería echarse un clavado y hacer reconstrucciones y ver la historia desde otra perspectiva, que creo que esa sería clave para buscar hoy día una equidad más, una mayor equidad tanto de género como de preferencia sexual, ¿no? Pero bueno, no sé si por ahí va. Muchas gracias, maestro Gilberto. De nada. Agradecemos la pregunta, profesor, y pasamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias. La Gracias. siguiente ponencia corresponde al profesor Antonio Figueroa Gutiérrez, al profesor Alan Javier Pérez Vázquez y a la profesora Gabriela Peña de la Cruz. El tema, la perspectiva de género como enfoque transversal de la enseñanza. Un caso implementado. Adelante, profesor Antonio. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos trabajado algunas temáticas que también tienen o tienden a recuperar precisamente parte de los enfoques que se han olvidado un poco de la perspectiva de género y por esa razón es que nosotros comenzamos pues a tratar de implementar en la docencia y hacer algunas reflexiones en torno a cómo poder seguir trabajando a partir de una perspectiva de género que trate de estar observando pues en la conformación del currículum mismo la incorporación de las mujeres. Si bien es cierto, y vamos a estar platicando a partir de una asignatura como lo es la de sociología, por ejemplo, son asignaturas eminentemente teóricas que a veces decimos, bueno, poco tendrán quizá que ver con la realidad que tenemos en nuestro entorno o a veces pensamos que el hecho de porque es teoría, pues la teoría es teoría y no cambia. La teoría del siglo XIX pues ya está dada, ya está dicha. Y recordamos casos emblemáticos a ser integrados en los pues digamos, en los recorridos históricos que hacemos junto a los teóricos del canon clásico. Y es interesante, por ejemplo, ir observando los tiempos a los que pertenecen cada una de estas mujeres que se dan como ejemplo para el enriquecimiento de la forma en la cual se abordan los temas. Por ejemplo, Harriet Martineau es una pues socióloga, se podría decir, es contemporánea de Comte y en su momento pues fue la encargada de hacer las traducciones de al inglés y bueno, finalmente muy olvidada porque pues prácticamente se le borra un poco, ella crea, no sé, después de hacer las traducciones del curso de filosofía positivo, este, hace las traducciones al inglés y bueno, después de hacerle escribe La Sociedad Americana, después de escribir este escrito, digamos, lo que pasa es que se desdibuja del mapa, ¿no? Sí se recuerda tal vez un texto como el de Alexis de Tocqueville, eh, Democracia en América, pero se olvida o se desdibuja
a esta autora que fue muy importante y sobre todo que fue bastante progresista de la época de John Stuart Mill y de su esposa, cuando se estuvo dando esa lucha por el divorcio, esas reivindicaciones por los derechos de la mujer que también debían de estar presentes. Entonces, esta es una teórica que también se ha estado pues pensando que puede ser, pues si bien nosotros damos un curso de sociología general, sin olvidar que estos tres casos, y ahorita sigo con las otras dos, van a ser muy importantes para revalorar el papel de la mujer en este canon, pues al menos clásico que nos toca ver a nosotros. La segunda, por supuesto, es Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, pues una gran luchadora marxista, de igual manera en la unidad, esta Martineau la podemos igual ubicar en la asignatura de Sociología, en la unidad 3, que es nuestra unidad de Individuo y Sociedad de Autores. Prácticamente en la uno de los primeros textos, pues es revisar a Comte y pues en ese sentido revisarla a ella. Luego en la unidad 4 está toda una reivindicación hacia el marxismo, a la escuela de Frankfurt y demás, pero si recordamos a Marx, pues también tenemos que encontrar esos resquicios arraigados del marxismo en las mujeres y lo encontramos en Rosa Luxemburg. Y pues esta mujer de la corriente espartaquista, alemana, luchadora durante muchos años, sobre todo por las causas que tienen que ver con la lucha de la opresión del proletariado. Y en ese sentido, esta mujer es muy importante porque dentro del corte marxista en las investigaciones estuvo dando énfasis al papel que también tienen ellas en la reivindicación de su papel como mujeres. Junto a Clara Zetkin, pues hacen un gran equipo en la Internacional Socialista. Y luego, perdonen mi alemán porque no sé, Marianne Schnitger, y que esta es la famosa Marianne Weber, ¿no? La esposa de Max Weber, que también se desdibuja muchísimo y se le conoce por ser la mujer de la esposa de la que recupera el, los textos con los que se conforma el libro Economía y Sociedad, pero sin embargo se desdibuja de la historia. Entonces, como para ir recuperando dentro de estas autoras, igual esta autora, cuando vemos a Max Weber es en la unidad 3, nuevamente podemos ahí recuperarla y también tiene textos interesantes. Entonces, es la integración de las mujeres en nuestro programa. Luego, ¿qué más? Bueno, también actualizar nuestras referencias para que dentro de las referencias pues pudiéramos integrarlas y que puedan estar presentes y que no se nos vayan. Pues de la vista. Ahora, en el empleo del lenguaje, bueno, entonces tenemos la primera estrategia, recuperar a las mujeres en nuestro programa. La segunda es actualizar nuestras referencias con autoras que han sido relevantes. Y la tercera es el empleo del lenguaje. Bueno, entonces la tercera va un poco más en cuanto a la vida que podemos estar llevando en nuestras aulas y también en cuanto a nuestro programa de trabajo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, podemos dejar que lo importante sea el respeto que podamos tener en el aula y dejar que nuestros alumnos, pues mientras trabajen, pues puedan tener el pronombre sugerido. Por otro lado, también si nosotros hacemos una presentación al inicio del ciclo escolar, pues tratar de que se presenten y saber si hay personas que
no quieren que ser catalogados de determinada forma, pues nosotros poderlo saber, ¿no? Desde el inicio y luego para evitar ciertas otras problemáticas, cambios en el programa y en las planeaciones, también el lenguaje neutro que puede ser, ¿no? Ya no el alumno, la alumna, el profesor, la profesora, ¿no? El alumnado, el profesorado, el identificar ciertos tipos de lenguaje que puedan facilitar los procesos y también, pues, si estamos haciendo alguna actividad, pues evitar cuestiones de sexismo ahí que, digo, cosas que nos quedan a la mano. Y finalmente, las sugerencias, pues no ponerles obstáculos a los propios alumnos, ¿no? Que era como una reflexión que llegábamos los tres, profundizar en las reflexiones que se hacen sobre estas temáticas y respetar pues la diversidad, pero en términos amplios, ¿no? O sea, somos diversos de muy diversas maneras, entonces con base en eso, tratar nosotros de tomar estas recomendaciones que puedan ser de utilidad en general para la docencia. Gracias. Muchas gracias, maestro Antonio. Em, lo mismo, tenemos todavía un par de minutos más. Si hay alguien en esta mesa que quiera hacer una pregunta directa para esta presentación, adelante. No. No, no hay. No hay ninguna pregunta. Agradecemos mucho la presentación y vamos a pasar a la siguiente presentación. La siguiente presentación la dará la maestra Laura Vázquez Claudio, perdón, con el tema Fomentando la igualdad de género en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 2. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, maestra. Buenos días. Bien, pues voy a presentar. Ya sé. El trabajo que les voy a presentar el día de hoy se llama Estrategias para promover la equidad de género en la Escuela Nacional Preparatoria. La elaboramos su servidora, Laura Vázquez Claudio, y la doctora Álvarez Góngora-Lin, pero en este caso la voy a presentar yo. ¿Sí? Bien, nuestro propósito más que nada fue describirles un par de estrategias implementadas para promover la equidad de género, y con ello lo que pretendíamos con estas estrategias pues era fomentar una convivencia armónica y equitativa dentro de la institución educativa. Estas dos estrategias que promovimos para conmemorar el Día de la Mujer, el 8 de marzo, fueron dos estrategias que no se evaluaron, que se tomaron en cuenta para que los chicos participaran de forma pues espontánea, sin que fueran obligados, ¿sí? Entonces no se les evaluó. Por ello es que sí tuvimos participación por parte de ellos, pero no fue, por ejemplo, en el grupo de sexto, no fueron todos, fue la tercera parte, la otra parte no quiso participar, y bueno, pues se les respetó, ¿no? El hecho de que no quisieran participar, porque de hecho no fue evaluada la actividad. Bien, para lograr una convivencia más igualitaria, nosotras pensamos que es esencial crear espacios en la institución educativa que propicien la reflexión y la crítica, y esto se ha venido haciendo, ¿no? Desde que empieza esta práctica de promover la igualdad de género, pues yo creo que en toda la UNAM lo hemos visto. Por ello, durante este ciclo escolar implementamos una serie de estrategias en la Escuela Nacional Preparatoria con el propósito de sensibilizar a nuestros alumnos sobre la igualdad de género como una prioridad del desarrollo. Esas estrategias fueron implementadas tanto en iniciación universitaria, como es el caso de Prepa 2 que tiene iniciación, como en sexto año en la materia de introducción a las ciencias sociales. Nosotras somos parte del Colegio de Ciencias Sociales y lo implementamos en esta asignatura. La primera actividad se llamó La Mujeres, y fue un mural que los chicos pegaron en el edificio H, donde les impartimos la materia de introducción, derecho, las materias de la asignatura del edificio H. Y bueno, nosotros les proporcionamos la silueta sin que viniera el contorno de una mujer, fue simplemente una silueta de un cuerpo humano. Ellos tenían
que ponerle ropa si querían, tenían que ponerle letra, lo que ellos quisieran que reflejaran qué es una mujer para ellos. Fue en parejas, entonces cada pareja pues realizó según su punto de vista lo que para ellos era una mujer y empezaron a ponerle cosas a su silueta, ¿sí? Algunos las vistieron, otros les pusieron letras, lo que para ellos significaba, otros lo combinaron, otros les pusieron más adornos. Nos llamó mucho la atención una, que fue esta de acá, no se alcanza a ver, tendría yo que hacerla más grande. En la parte de arriba, ellos pusieron muchas imágenes sobre lo que se consideraba para ellos, lo que ellos consideraban antes que era una mujer. Por ejemplo, pusieron imágenes de Playboy, pusieron muchas chicas con minifalda, pusieron muchas chicas con escotes grandes, y entonces cuando vimos esa silueta, todo el grupo se quedó así, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y abajo ya pusieron imágenes con chicas con portafolio, algunas chicas que llevaban a un chico al lado con un bebé, cargando al bebé, otras imágenes con muchachas con computadoras, no sé, una hasta vestida de piloto, y ellos decían que ya eso era lo que actualmente ellos veían como que era una mujer. Entonces, arriba le pusieron el antes y abajo el después. Sí, ya nos explicaron lo que habían tratado de significar en esa silueta. En eso consistió esta actividad. Les digo, no fueron todos los del grupo, hubiéramos querido que todos participaran, pero como no se les obligó, se les dijo que nada más iba a considerarse como una participación dentro de la asignatura, pues no participaron todos. Sin embargo, pues sí se logró que la mayoría transmitiera sus inquietudes sobre la igualdad de género a la comunidad estudiantil, y se estableció un diálogo entre sus compañeros y nosotros las docentes, porque antes de pegar esto, miren, ahí se ve que ellos los están pegando solitos. Antes de pegar su silueta, se explicó en el salón de clases por qué pusieron así su silueta. ¿Sí? Esta fue la actividad que se realizó con los de sexto. Y esta es la actividad que se realizó con los de iniciación universitaria. Se les pidió también a los chicos de iniciación universitaria que investigaran sobre una mujer que ellos creían que ha hecho historia o que iba a hacer historia en este tiempo, y que llevaran su material al salón de clases, imágenes, información sobre la descripción de esa mujer, porque iba a ser una mujer histórica, porque es una mujer histórica o por qué iba a ser una mujer histórica, y que realizaran un cartel. Una vez que ellos realizaron el cartel, se les pidió que le tomaran una foto y lo subieran a un Padlet. Este es el Padlet. No sé si se vea. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Ok. Las fotos de arriba fueron fotos que nosotras las docentes tomamos y las subimos al Padlet, y las de aquí son las de ellos. Se les pidió que una vez que tomaran la foto de su cartel, explicaran ahí en el Padlet por qué habían elegido a esa mujer para describirla y para señalar lo que a ellos les había llamado la atención. Y por ejemplo, aquí ellos pusieron, porque rompió los estándares de que nada más los hombres pueden pilotear un avión, y por eso está su frase: las aeronaves no distinguen género, no distinguen género, desconocen si eres hombre o mujer. Allá lo único que cuenta es tu preparación. Y así fueron ellos describiendo todas y cada una de las mujeres que ellos consideraban que era importante, ¿no?, para la historia. Y bueno, pues se platicó que, como decía el maestro hace un momento, el ponente, el maestro Gilberto, pues la historia muchas veces se ha considerado nada más de los hombres, y bueno, y ellos se dieron cuenta que hay muchísimas mujeres por qué reconocer, ¿no? Esta fue la actividad de iniciación universitaria, y bueno, pues nosotros creemos que es crucial fomentar actividades constantes que promuevan la igualdad de género, tales como ferias, conmemoraciones del Día de la Mujer, talleres, elaboración de videos, campañas de prevención y otras iniciativas. Estas actividades deben ser continuas y variadas para mantener la sensibilidad y el compromiso de los estudiantes hacia la igualdad de género. Por ello es que estas dos actividades no las hicimos obligatorias, no les evaluamos, las hicimos así como libres para ver si querían participar, y bueno, pues sí tuvimos una participación importante. Esperamos continuar con estas actividades, pero que sean de forma
pues que ellos quieran hacerlo, ¿no? No que los obliguemos. Solo a través del diálogo, el análisis y la reflexión continua, perdón, y la reflexión continua, se va a lograr la construcción de espacios más igualitarios, de socialización entre mujeres y hombres. Y bueno, pues nosotros pensamos que si seguimos trabajando en este tipo de actividades como docentes, pues lo vamos a lograr, ¿no? Gracias y entre todos lo lograremos. Muchas gracias, Gracias. Laura Vázquez Claudio. Lo mismo, tenemos un par de minutos. Si hay alguna pregunta directa a esta Y el presentación. maestro Omar Carrillo. Maestro. Adelante, maestro Omar. Gracias, maestra Gaby. Maestra Laura, muchas gracias por la exposición. Yo le quería preguntar, maestra Laura, ¿cuál fue como tal vez el criterio como de seleccionar las siluetas? Es súper interesante la propuesta del mural y si a lo mejor contempló otro tipo de cuerpos, ¿no? Que también a lo mejor para darle una diversidad o más bien visibilizar una diversidad de cuerpos, si no sé si en algún momento contempló como poner otro tipo de cuerpos, a lo mejor cuerpos que pudieran estar en una silla de ruedas o incluso cuerpos más rellenitos, no sé, ¿no? O sea, como ver siluetas mucho más amplias, ¿no? Como para eso, para visibilizar muchos tipos de cuerpos, ¿no? Gracias. Sí. No, esta idea surge de una actividad que vi en la Gaceta UNAM y es una silueta de una niña, pero trae un cartelito en la mano y era le tenían que poner en el cartelito un mensaje para parar la violencia, pero era la silueta de una niña. Entonces se me ocurre, y lo platico con la maestra Lynn, de cómo podríamos nosotros tomar eso, pero no como la violencia, porque era el Día Internacional de la Mujer y teníamos que promover ciertas actividades en la escuela si queríamos, ¿no? Si queríamos participar. Entonces le dije a la maestra, ¿cómo ves si les damos una silueta, pero de un cuerpo humano, sin que se vea que es una mujer o un hombre, nada más una silueta, y que ellos la expresen? Pero si no se nos ocurrió que pudieran expresarla de diferentes formas, como dice usted, en silla de ruedas, de hecho, hasta sin una extremidad o algo así, ¿no? Para hacerlo más inclusivo. No, nos fuimos únicamente a que expresaran, porque la actividad se llama La Mujeres, que expresaran ellos lo que para ellos significaba una mujer. Y de hecho tenían que ver que su silueta, si no se parecía a una mujer, que sí dijera en sus carteles, lo que le pusieran, que es una mujer. O sea, ellos tenían que expresar que es una mujer. Y sí les costó un poquito de trabajo. Por eso, de hecho, hubo chicos que no participaron en la actividad porque dijeron, es que no somos tan creativos. Les cuesta trabajo más a los de sexto que a los de iniciación universitaria ser creativos. Los de iniciación como que todavía, yo creo que como están pequeños, se atreven a hacerlo. Los de sexto ya no tanto, si no lo saben hacer. Muchas gracias, maestra. No, de nada. Muchas gracias, maestra Laura. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Entonces, con esto daríamos por terminadas las exposiciones por parte de los profesores. Vamos a pasar a la siguiente etapa, como les había comentado al principio de la mesa. La siguiente etapa es que tengamos diálogo, intercambio de ideas con base a las siguientes preguntas. Que nos irá contestando, nos irá contestando la maestra Adriana, el maestro Gilberto, maestro Antonio y la maestra Laura. La primera pregunta, perdón, es que se me cuesta. Uy. Bueno, de acuerdo a su práctica docente, de acuerdo a esta exposición que acaban de hacer, ¿cómo consideran que impacta, que influye, que cambia esta actividad en la inclusión de su práctica docente, la perspectiva de género? Bueno, la reflexión que hicimos mi compañera Yocabet y yo, creemos que es impactante en el sentido de que estamos, bueno, reflexionando la propuesta de que
tenemos que ser un ejemplo, tenemos que ser un modelo. Entonces, los modelos siempre impactan. Un modelo a seguir siempre, siempre va a ser impactante, siempre va a generar una guía, una manera en que los estudiantes se están dando cuenta de que sí se puede actuar de cierta manera y de que nos están enseñando cómo se debe de hacer. Y por lo tanto, yo pienso que el ejemplo para nosotras es fundamental, más que proponer una actividad y que nosotras, en nuestra práctica, digamos que seamos pues muy tendenciosas, ¿no? Con respecto a los géneros y eso básicamente pues como que es un retroceso. El hecho de que uno ponga una actividad y muy bonita y todo, y con el ejemplo uno esté mandando el mensaje opuesto completamente, ¿no? Entonces nosotros creemos que un ejemplo durante todo el año siempre va a impactar. Gracias, maestra. Bueno, pues no sé si me permite la palabra. Sí, maestra Laura, adelante. Gracias. Nosotras creemos que tenemos una gran oportunidad en Prepa 2, que es realizar este tipo de actividades con chicos más pequeños, ¿no? Como son la iniciación universitaria. Y ya ellos ya van con esa formación en este tema tan importante que es equidad de género, porque ya han empezado a realizar diversas actividades. No decimos que en las otras escuelas no lo hagan, sin embargo aquí pues ya nosotros los vamos preparando desde esa edad. Y creemos que esta actividad, por ejemplo, la que hicieron ellos en segundo año, que fue la del cartel, pues les causó mucha emoción ver cómo las mujeres pueden ser pilotos, las mujeres pueden ser ingenieras, pueden ser matemáticas, ¿no? Por ahí se encontraron un premio Nobel de matemáticas. Entonces, ellos yo creo que se van muy emocionados diciendo todos somos iguales y lo podemos lograr, ¿no? No porque sea hombre voy a lograr más méritos que ella, que es mujer, o al revés. Entonces, creemos que este tipo de actividades pues sí ayuda muchísimo a esto de la inclusión a tempranas edades y bueno, pues están en edad formativa. En Gracias. nuestro caso, el integrar a las autoras es importante, porque como en el caso del maestro Gilberto, pues hablar de la mujer en el tiempo es importante. Aquí también hablar de las, no como tal de esa actuación, pero sí más bien de ese rol que les tocó ser y que a veces quedan ensombrecidas por el hecho de ser la pareja de, ¿no? O por no ser una figura tan prominente como tal persona y su papel es tan relevante que podemos seguir reflexionándolas hoy en el siglo XXI y qué es lo que han hecho las compañeras en algunos espacios, que es reivindicarlas y traerlas a nuestro tiempo presente. Y por eso también decidimos que era algo muy importante el integrarlas en las referencias también, y no solo como referencias, sino verlas, abordarlas y hablar. Gracias, Bueno, maestro Antonio. sí, bueno, en el caso de nosotros que somos historiadores, tenemos la ventaja de ir insertando el rol de la mujer en las diferentes etapas. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana ya no la damos como tradicionalmente se imparte, ¿no? Siempre es causas, campaña de Madero, Villa, Zapata, etcétera, sino que ya trabajamos otras temáticas, como por ejemplo las mujeres que tuvieron el rango de generales, con Zapata, por ejemplo, las llamadas Adelitas que andaban echando bala por todos lados, ¿no? Y murieron y ni quien se acuerde de ellas, las que andaban cargando todo el molcajete, las mazorcas, el frijol, mientras los esposos iban a caballo, pues ellas a pie y además con su rifle. Entonces, en todas las etapas, pues esa es un poco la intención, ¿no? Como historiadores, tratar de visibilizar que las mujeres siempre han tenido un papel importante. Inclusive mencionaba la maestra lo de pilotos. Yo me acuerdo que yo les di la materia en Historia Universal cuando vimos Segunda Guerra Mundial. Ya no nos quedamos nada más en la historia tradicional, sino les dejé que investigaran
sobre mujeres, la participación de las mujeres en el conflicto, y resulta que les llamó la atención ver que hubo mujeres que pilotearon aviones, hubo quienes anduvieron investigando ahí como tipo con doble personalidad para sacar información a los alemanes, las inglesas, insertas en el mundo alemán, las que andaban también en la infantería, también tirando bala, ¿no? Entonces, en todos los campos había mujeres en las fábricas, armando maquinaria, las que les llaman que eran genios en matemáticas, haciendo los cálculos de las antiguas computadoras, por ejemplo, que después se van a ir a trabajar a la NASA, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que si vamos por esa línea, pues es más fácil avanzar en la perspectiva de género. Gracias, maestro. Bueno, maestra Sara Castellanos, por favor. Sí, Soy muy bien conocida. buena. Sí, Buenos hola días. Gaby, buena tarde. Saludos a todos y todas. Bien, solamente quiero hacer este comentario. Por supuesto que a través de nuestros contenidos podemos trabajar lo que es la perspectiva de género, ¿no? De manera transversal. Yo estoy en el proyecto pues del pilotaje de la asignatura de género y prevención de las violencias en el plantel 1. Y bueno, algo que comparto como parte de mi reflexión durante estos 3 años prácticamente de formación y 2 años de impartir la asignatura, es que no solamente es llevar estos contenidos, sí, por supuesto, incluir bibliografías, hablar de lo que han hecho las mujeres, pero nosotros tenemos que pasar por nuestro propio proceso de deconstrucción de estas concepciones, ¿sí? Porque no es solamente decirlas los les, ¿no? O sea, eso no nos lleva a nada necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quiero compartir con todas y con todos es esto. Seamos conscientes que es indispensable pasar por este proceso, este propio proceso de deconstrucción, ¿sí? Yo se lo digo a mis estudiantes, yo soy una mujer nacida en la mitad del siglo pasado y obviamente pues toda mi educación, toda mi formación, todas mis experiencias de vida pues sí están un poco distante de esta perspectiva, de esto que ha estado aquí presente siempre, pero que no lo habíamos visibilizado, pero sí es necesario, porque de otra manera, o sea, suena falso, suena no creíble por los estudiantes, ¿sí? Ese es mi comentario. Gracias, maestra Gaby. Muchas gracias, maestra. Y bueno, tenemos otra pregunta también para nuestros panelistas. Nos gustaría oír sus comentarios respecto a qué cambios han realizado, qué cambios sienten que han tenido que hacer para esta inclusión de la perspectiva de género en sus aulas. Los escuchamos. Bueno, yo realmente he tenido que formarme para tratar de llegar a los alumnos, porque si bien es cierto que el género es algo que se ha tratado desde hace muchos años, desde los años 60, 70, pues no es algo que sea estático, es algo que va cambiando constantemente y por lo tanto, pues tenemos que estar también los maestros, pues a la vanguardia en eso, tenemos que estar bien enterados porque, pues por lo menos en mi caso me he visto que a veces los alumnos me llegan a rebasar en algunas cuestiones de género, ¿no? Hay muchas categorizaciones que yo he tenido que formarme en estas categorizaciones porque a veces hasta las desconocía, ¿sí? Y ellos, los estudiantes, me han hecho acotaciones, me han hecho observaciones de las cuales yo he tenido que aprender para posteriormente yo poder llegar a todos ellos y tener una perspectiva mucho más amplia de hasta dónde llega todo esto del tema del género. Gracias, maestra Adriana. Ok, pues sí, Adelante, maestra.
Gracias. Coincido con la maestra. Yo creo que igual que la profesora también he tomado varios cursos, sigo tomando varios cursos, porque sí es un tema que con ellos, con los chicos, es complicado. A veces ellos dicen cosas que sí nos saca de contexto y dicen, no, wow, a ver, espérame tantito, ahora cómo te respondo. Sí, entonces nos obligan a estar más preparados cada día para poder responder a todas estas cuestiones. Y una de las cosas que también he cambiado en mi forma de clase es cómo hablarles, ¿sí? Yo creo que es súper importante ya ahorita hablarles con el apellido de usted o de manera de el estudiantado, ¿sí? Para no herir susceptibilidades de nadie. Como dice la profesora, tenemos que ser el ejemplo, y si queremos que ellos cambien estos, estos estereotipos que tratamos de eliminar, pues tenemos que dar un ejemplo hacia ellos. Y yo creo que el mejor ejemplo es pues tratarlos como con respeto pues sí cambiar un poquito, no, un poquito, un mucho nuestra forma de hablarles, ¿no? Sí, sobre todo cuando nos dicen, maestra, es que yo me llamo fulano de tal, pero me gustaría que me dijera de tal forma. Yo soy muy puntual con ellos y les digo, te voy a decir como tú quieras que yo te diga, pero en la lista, ahí sí, oficial, tú apareces con ese nombre. Ujú. Pero yo creo que si uno los respeta, si uno pues les habla así con todo respeto, ellos entienden y hasta al contrario, comparten con nosotros todo lo que ellos piensan. Sí, gracias. Gracias, maestra. Maestro Antonio, maestro Gilberto. Bueno, aprovechando, bueno, creo que es complicado, ¿no? Esta transición que se está viviendo en la educación, porque como docentes ahora tenemos, no sé cómo decirlo, como que más compromiso, no solo en nuestra asignatura, o sea, porque uno como historiador dice, bueno, puedo hablar de la mujer como hace rato mencionaba, pero pues, puede sonar hueco si no manejamos metodologías o marcos teóricos, ¿no? Por ejemplo. Y también necesitamos la parte pedagógica, para ver cómo podemos integrar pues, un lenguaje más inclusivo, actividades inclusivas, como lo mencionaba hace rato el maestro Antonio. Entonces, sí es como muy complejo porque la parte pedagógica nos lleva a tener que cambiar lo que se conoce como el currículum oculto, ¿no? O sea, la Nacional Preparatoria tiene sus programas, y tenemos que cumplir con ellos, pero en esos programas, pues a veces la perspectiva de género como que está así como que nada más se toca así como por encimita y rápido, ¿no? 10 minutos y ya. Entonces yo creo que sí tiene que venir un cambio desde la parte del currículum, que después se impacte en los programas, y que nosotros aparte tengamos este enfoque pedagógico, ya con esta perspectiva de género. Y luego la asignatura, por ejemplo, en la historia hay muchos marcos teóricos. Estaba ahorita pensando, por ejemplo, que en la Escuela de Anales, que es francesa, desde 1929 con Lucien Febvre, Marblot, pues ya empiezan a hablar de historia de un poquito tocar a la mujer, pero obviamente no como ahora se está trabajando, simplemente era mencionarla. Yo vería que es como una especie como de adorno, por así decirlo, en la época no era tan relevante, pero esta misma escuela va evolucionando en los años 40 con Fernand Braudel y en los años 60 ya lo que se conoce como la tercera generación de Jacques Le Goff, Georges Duby, ya hay un cambio donde ya se empieza a hacer historia específicamente de las mujeres en todas las etapas de la historia francesa. Pero como mencionaba las maestras, nada, como que es una historia, pero como que no termina impactando en el desarrollo de Francia. Y luego los británicos, por ahí lo que se conoce como la historia cultural de Peter Burr, Robert Darnton,
ellos sí empiezan a darle más relevancia a la participación de las mujeres, sobre todo campesinas, obreras, en Francia. Y pues si nos Maestro, vamos al mundo alemán, pues ahí ajá. estarían la escuela de Frankfurt, ¿no? Con otra perspectiva más desde la mujer obrera o trabajadora. Entonces, en historia tenemos diferentes metodologías. Entonces, ese es el otro reto. ¿Cómo voy a trabajar la historia de la mujer con perspectiva de género? Ese es el gran reto que tenemos, porque no tenemos un enfoque. Yo lo he trabajado porque he leído pues, a Marta Lamas, Estela Serret, Joan Scott y otras más, que mencionan ciertos referentes teóricos de la perspectiva de género. Y entonces yo he tratado de entender que ellas lo que nos piden es que a la mujer hay que trabajarla, pero siempre con su contraparte, que es el hombre. Pero, Si voy perdón, a hablar, maestro, entonces, bajo toda sí, este sí, planteamiento que nos hace, usted ha tenido que ir cambiando estos sí, puntos de su programa, ha tenido sí, que ir cambiando, vamos a decir, un poco el temario para incluir, sí. y son los cambios que ha hecho en su docencia. Así es, pero eso me ha obligado, me compromete a mejorar en mi pedagogía y entrarle a ver, el constructivismo me funciona, ¿no? La teoría crítica alemana, bueno, esa puede que sí, ¿no? Ahorita está muy de moda lo socioformativo de Tobón, pues va porque va más por cuestiones emocionales, habilidad, bueno, él le llama talentos, lo que Sí, son claro. habilidades. Entonces también hay que buscarle en lo pedagógico, buscar en la historia algún referente y luego aparte la perspectiva de género, porque es otra Lo que cosa. implica una Sí, actualización tremenda. sí, entonces ya después de todo eso, por eso llegamos a esta ponencia que les compartimos, ¿no? Porque no es tan sencillo. Entonces, y luego uno dice, bueno, ok, pero me pagan un montón, ¿no? Entonces, ese es el otro problema, ¿no? De que uno también tiene que andar en otras actividades. Entonces, yo creo que sí se tendría que profesionalizar ya esto, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo Claro. abierto, Muchas ¿no? gracias, maestro. Maestro Antonio. Pues, ¿cómo ha cambiado? Bueno, va cambiando porque pues asumimos que el currículum no solo el oculto, ¿no? Pero sí el currículum pues tiene una serie de valores, ¿no? Una serie de valores y una serie de elementos que están explícitos y que tenemos a veces que estar ahí. Entonces, como contra eso tenemos que ir modificando muchas cosas. Y si bien a veces en materias que tenemos como la de introducción, nosotros podemos incorporarlo como contenidos y sí podemos hablar de los cambios que se pueden ir haciendo y ponerles alguna dinámica como para que aprendan con H más estos, no solo contenidos, sino como aspectos actitudinales, pues puede ser mucho más interesante para ellas y ellos. Y yo creo que ahí, pues, un poco con lo que alguna maestra comentaba, pues, no es que no se puede integrar nada en nuestra docencia, sino lleva también toda una decisión docente del por qué la estamos incorporando, porque si no la incorporamos, pero pues no estamos seguros de ello, pues o no la incorporamos o simplemente no queda lo más adecuada posible. Entonces, quizá ahí, por ahí va, ¿no? Un poco de ese arrojo para tratar de cambiar las cosas o bien de innovar un poco en el entendido de innovación en la práctica docente. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su participación. Les recordamos ya ahí en el chat, ustedes encuentran el link, por favor, para que llenen su asistencia de esta mesa, del día de hoy. Y les agradecemos, maestra Laura, maestra Adriana, maestro Gilberto, maestro Antonio, maestro Alan, su participación y les invitamos a todos los demás a que sigan participando, nos sigan
porque esto es una retroalimentación que podemos tener todos. El estarlos escuchando es enriquecedor, es maravilloso ver cómo le han hecho para estos cambios que estamos viviendo en este momento. Entonces, los invitamos a que llenen su asistencia y muchas gracias por su presencia. Terminando ahorita esta mesa, nos desconectamos y a las 12:30 inicia la siguiente mesa y se vuelven a conectar precisamente para hacer los cortes de mesas. Muchas gracias. Si ustedes pueden ahí leer los comentarios de los maestros que los felicitan, muy interesantes sus participaciones, muy motivantes para todos, y y en un momento dado hasta algunos decimos, yo voy a decirle que si me da chance de entrar a su clase para ver cómo da estos temas, ¿no? Que suenan muy interesantes hasta para escucharlos uno como maestros, ¿no? Me voy a sentar ahí como alumno, o yo también quiero hacer mi cartel, maestra Laura, y ver cuál es la perspectiva no de los jóvenes y de nosotros de otra generación, como decía la maestra Xóchitl, ya de mediados del siglo pasado, ver esta diferencia y comparación de perspectiva, ¿no? Pero bueno, les agradecemos mucho, que tengan muy bonita mañana, bueno, terminar esta mañana del día de hoy, y los esperamos a las 12:30 en la siguiente mesa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas Gracias. tardes. Gracias, hasta luego. Ahí está el link para que pasen su asistencia, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, maestro.